Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Bendigo tu nombre, Señor, porque tú eres, Dios mío, el que da la palabra, Señor del cielo, para enviarla, Dios mío, a los terrenos donde tú, Señor del cielo, la pones en la mente y en el corazón para que dé mucho fruto, Señor. Padre, Dios mío, prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Y Dios mío, que se haga tu voluntad en nosotros conforme a tu plan y propósito con cada uno. Padre, Dios mío, que esa palabra que tú oraste, Señor, que todos fuésemos uno, así como tú y el Padre eran uno o son uno. Dios mío, que eso mismo, Señor, se haga realidad en nosotros. Dios mío, gracias te doy por esta palabra. Y Padre mío, la enviamos donde quiera tú la quieras llevar, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que es continuación del mensaje del domingo pasado. ¿Cuántos se acuerdan del tema? Actitudes que destruyen, ¿verdad? Y hablamos del orgullo. ¿Cuántos somos orgullosos? A mí me dijeron que no deje, la palabra no deja santo parado. Y yo les dije que esa palabra de orgullo hasta comienza con el que predica, ¿verdad? Predicador, predícate a ti mismo. Yo creo que uno se lleva la mayor parte cuando prepara la palabra del Señor. En este día les quiero presentar el tema, revestido de humildad. Y eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros y los quiero llevar al libro de Santiago 4, del 1 al 5, para que usted vea que el problema de la falta de humildad está en todos los seres humanos también. Por eso es que el orgullo predomina, ¿verdad? Porque no le damos lugar al Espíritu de Dios que trabaje esa área que tenemos que rendir, que es el orgullo. Entonces, Santiago 4, del 1 al 5, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Santiago le está hablando a la iglesia, ¿ok? Así es que tómelo personal. Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. El 4 dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? Entonces, cuando nosotros vemos estos versículos, hermanos, hay pleitos en las iglesias, hay tira y jale. De los que venimos desde pequeños de congregarnos, esto es normal en una iglesia, porque somos seres humanos. Amén. Así es que si usted va a una iglesia donde no hay problemas, pues lo siento mucho darle malas noticias, siempre los hay. Pero Dios está trabajando con los santos, somos santos en construcción. Y eso es lo lindo del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿deberían haber pleitos en la iglesia? De acuerdo a lo que Dios ha planeado en su palabra, no debería haber pleito. ¿Pero por qué los hay? Porque dice Santiago que estamos llenos de egoísmo, de envidia y de muchas otras cosas. Cada quien pelea por lo suyo. Comencemos en el hogar, ¿verdad? Y yo siempre voy al hogar porque dice familias fuertes hacen iglesias fuertes. En el hogar, cuando usted pelea con su esposo, se quiere salir con la suya y que su verdad se imponga, o cede siempre que en vez de evitar una pelea. Yo creo que no hay hogar perfecto tampoco, ¿verdad? Solo una persona me ha dicho que en su hogar nunca se ha peleado, pero sí hay diferencias. Lo que pasa es que en el hogar, cuando ya no hay peleas con mi esposo, peleábamos, ¿verdad, mi amor? 7 años de madurez para ya no pelear. Hasta que empezamos a ver dónde están nuestras debilidades. ¿Y sabe quién era la más enojada de los dos?
¿verdad? La más lastimada emocionalmente era yo como mujer. Y siempre quería imponer mi voluntad. Hasta que un año, pues, usted sabe que el esposo se relaja porque me decía a él, prepara las vacaciones. A mí no me gustan las ruedas, hermanos. Para que lo sepan, ¿verdad? Para mí es masoquismo eso, subirse a una rueda. Pero a mi esposo y a mis hijos les encantan las ruedas. Entonces, yo planeaba las vacaciones sin ruedas, lo hice por 3 años. En el 4.º año me dijo, mi amor, yo creo que ya te dimos suficiente espacio. Y creo que tienes que dejar de ser egoísta. Porque cuando has planeado las vacaciones has pensado en ti, pero no en todos. Acuérdate que ya no eres soltera, ya eres casada. Tienes que pensar no solo en ti, sino en todos. Y me quedó grabado eso, que era muy egoísta. Porque no incluía lo que a ellos les gustaba, pero sí todo lo que a mí me gustaba. Entonces Dios empezó a trabajar conmigo en el matrimonio, porque hay veces nosotros nos queremos salir con nuestra voluntad. Y hay personas que solo agachan la cabeza, sí mi amor, y eso se da en los dos sexos, ¿ok? Hay uno que es pacificador y solo agacha la cabeza. Cuando el hombre hace eso, hermanos, muchas veces es dañino para el matrimonio. Porque Dios no lo ha dejado así el diseño. El hombre tiene que tomar su lugar y dice que es cabeza del hogar. Y la mujer se somete a esa autoridad, pero hay que ejercer la autoridad tal como Dios la ha dejado, no maltratando a la mujer. Mi esposo ha sido muy sabio para no maltratarme, pero para que yo abra los ojos. Y nunca me ha impuesto su voluntad, sino que se ha ido al principio bíblico siempre. Y cuando me toca el principio bíblico, no me toca más que, Señor, gracias, ¿verdad? Porque este no es gusto de mi esposo, esta es tu voluntad, porque me saca versículos. Mi esposo es bien inteligente. A mí no se va a someter, dice, para la palabra. Él me dice, tú tienes un corazón sensible, por eso me gusta trabajar contigo. Y es cierto, ¿verdad? Cuando la mujer teme a Dios es más fácil, es más dócil de trabajar con ella. Amén. Así es que no deben haber pleitos en casa, ni mucho menos en la iglesia. Dios no lo ha dejado así. Así es que yo reconozco, ¿verdad? Que no ha sido fácil, y yo les decía a las hermanas en el discipulado el martes. Cada vez que yo tengo oportunidad y mi esposo está sentado en el sillón, yo vengo, le sobo la cabeza y le beso esa peloncita porque me aguanta. Me ha aguantado, ¿verdad? Y ese cabello que él debiese tener parte, yo he sido culpable que no lo tenga, así es que yo lo sobo y le doy besitos en eso donde le falta el cabello, ¿verdad? Yo le digo gracias por aguantarme, pero vas a cosechar lo que has sembrado. Entonces, hermanos, esto no es algo que uno nace así. Desde que usted ve los niños y tiene juguetes, empieza a pelear territorio. Esto es mío. ¿Cuántos tienen niños? ¿Verdad que guerra en casa? Cuando un niño crece solo, se le hace más fácil, pero hay que tener cuidado que ese niño no sea muy engreído. Pero cuando hay hermanos, desde que el niño dice, no me toques eso, no hagas aquello, no hagas esto, entonces ya empieza el egoísmo de los niños por lo que es de ellos y pelean, y muchas veces no hemos dejado esa actitud de ser niños. ¿Cuántos siguen peleando por lo suyo? ¿Y cuántos años tenemos? 30, 40, 50. Si los reconociéramos, hermanos, viviéramos en paz, ¿verdad? Porque yo creo que todos los seres humanos tenemos diferentes puntos de vista, pero hablando es como se entiende la gente, ¿verdad? O sea, llegar a un acuerdo de que podemos tener diferencias, pero no vamos a caer donde el diablo nos quiere llevar, y esa es la pelea. Lo podemos evitar, ¿verdad? Si somos maduros. Porque, hermanos, cuando dos niños se casan, uy, eso es terrible. ¿Verdad? Siempre los dos niños quieren salir ganando, pero me decía mi esposo, cuando uno grita, el otro tiene que callar, y así hemos trabajado en casa. Uno tiene que ser el maduro para no llegar a la pelea, ¿verdad? Mientras el otro, yo les digo, mi esposo me ha aguantado, y no me da vergüenza decirlo. Mi esposo me ha aguantado hasta que maduré, y ha tomado tiempo.
pero Dios sigue cumpliendo su propósito en mí, ¿verdad? Entonces ahora, no digo que ya estoy 100% terminado el trabajo, Dios sigue trabajando conmigo porque creo yo que Dios sigue trabajando hasta el día que Él nos lleve o hasta que nos muramos. Yo así lo creo. No vamos a hacer un producto completo hasta que no salgamos de esta carne y nuestro cuerpo sea redimido, ¿verdad? Mientras tanto, seguimos trabajando, pero me hacía una pregunta a alguien. Pastora, ¿cómo hacemos con las personas que no maduran rápido? ¿Cómo las aguantamos? Y yo le digo, hay algo bien básico y es el amor. El amor cubre multitud de faltas. Y después usted va a tener gozo y paz, el fruto del Espíritu. Si usted tiene amor, usted va a tener gozo, usted va a tener paz, ¿verdad? Entonces, volvemos al fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo eso usted lo necesita para amar al inmaduro, ¿ok? Fe para creer que Dios lo puede cambiar. Mansedumbre y templanza para usted dominarse mientras ese proceso se está dando. ¿Verdad? Entonces, usted ve cómo el fruto del Espíritu es necesario para todo nuestro proceso. Nosotros lo exigimos en otro, pero Dios no quiere que ande viendo usted quién tiene todo el fruto. Empecemos con nosotros mismos y usted va a ver el mundo diferente. ¿Verdad? ¿Podemos cambiar nosotros a las personas? No, solamente el Espíritu lo puede cambiar. ¿Amén? Entonces, Santiago nos enfatiza en esas actitudes también que como hijos de Dios nosotros tenemos que dejar. Entonces, Campbell Morgan decía esto: casi todos los que tienen una actitud muy crítica y contenciosa afirman que es el Espíritu de Dios quien los impulsa y los apoya. El celo de Dios me domina, dicen algunos, ¿verdad? Campbell está diciendo eso, que muchos todavía dicen que lo hacen de una forma para cuidar el cuerpo de Cristo, pero su actitud no es la correcta. Y después dice, sin embargo, Santiago deja claro que esta manera contenciosa viene de sus pasiones. Es evidente que el Espíritu de Dios no crea el deseo que se manifiesta en la envidia. O sea, si alguien por tener celo de Dios crea pleitos, crea contiendas, es envidioso, anda criticando, no es el Espíritu de Dios el que lo está dominando, es el otro espíritu, el de la carne, el deseo de la carne, es el que nos domina. Entonces, nosotros tenemos que traer a la luz de la palabra qué es lo que está pasando. Y yo les quiero llevar al ejemplo de dos hombres en Tercera de Juan 1 del 9 al 12. Y dice, aquí nos pone el ejemplo de Diótrefes y Demetrio, pero mira cómo era Diótrefes. Yo escribí una carta, dice Juan, a la iglesia, pero Diótrefes no acepta mi autoridad, pues le gusta mandar. Por eso, cuando yo vaya a visitarlos, le llamaré la atención, porque anda hablando mal de nosotros. Y no solo eso, sino que tampoco recibe a los seguidores de Cristo que llegan de otras partes, y si alguien quiere recibirlos en su casa, se lo prohíbe y lo echa de la iglesia. Amado hermano Gallo, no sigas el ejemplo de los que hacen el mal, sino el ejemplo de los buenos. El que hace lo bueno es parte de la familia de Dios, pero el que hace lo malo nunca ha visto a Dios. Todos hablan bien de Demetrio y su comportamiento nos demuestra que dicen la verdad. También nosotros hablamos bien de él y tú sabes que no mentimos. Un mal ejemplo y un buen ejemplo. Hermanos, si nosotros nos portamos bien en la iglesia, en la congregación, usted no tiene que andarse autopromoviendo. Otros van a dar testimonio de cómo usted es y cómo su carácter en Cristo es. Amén. Entonces, es bien importante que, ¿verdad?, las personas digan, ¿quién soy yo? Jesús dijo, ¿qué dicen las personas que soy yo? Y tenían diferentes opiniones. Pero nosotros debemos de tener una opinión de quién es Cristo para nosotros y qué es lo que Cristo es para nosotros.
¿Qué es lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas? Entonces, aprendamos de Jesús. Vámonos a Filipenses 2 del 1 al 11. Y esto es clásico para saber lo que la humildad es. Este pasaje, la Biblia no nos deja otro ejemplo. No dijo aprendan de Juan, aprendan de Pedro. Dice aprendan de mí, dice Jesús. ¿Verdad? Y dice Filipenses 2 del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí viene la clave para hacer eso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los primeros versículos, el primer versículo me llama la atención, porque dice si hay alguna consolación en Cristo. ¿Cuántos somos consolados por Dios? Sí, en cualquier tribulación, hermanos. Aquí estaban hablando de una iglesia que era perseguida por las autoridades. Estos hombres y estas mujeres, todas las familias tenían que andar huyendo, escondiéndose, porque los querían matar. Ellos sufrieron la persecución, pero en esa persecución ellos recibían el consuelo de las promesas de Dios para sus vidas. Entonces les dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, ¿cuántos recibimos el amor de Dios? Y si lo recibimos, tenemos que estar dispuestos a darlo también, porque Él es la fuente. También dice, si alguna comunión del Espíritu, ¿tiene usted comunión con el Espíritu? Me pregunto. ¿Tengo yo comunión con el Espíritu? Desde el día que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, el Espíritu Santo vino a morar a nuestros corazones. Pero la comunión no la provoca el Espíritu hacia nosotros, aunque pudiese. Pero somos nosotros los que debemos de tener sed de su presencia. ¿Se da cuenta? O sea, Señor, lléname, lléname, lléname. Sí, pero ¿para qué? Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo, pero me llena y no quiero perdonar a mi hermano. ¿Se da cuenta la contradicción de lo que el Espíritu está diciendo aquí? Si yo tengo comunión con el Espíritu, yo puedo tener un espíritu perdonador también. Y le digo ¿por qué? Porque cuántas veces usted y yo hemos ofendido a Dios y Él nos perdona. La deuda con Dios, nuestra deuda como pecadores es grande. Y dice que Él nos perdonó todo. Y cuando alguien nos ofende, no somos capaces de perdonar esa ofensa. Pero si el Espíritu de Dios habita en nosotros y tenemos comunión con Él, esto se hace más fácil porque esto no se hace en la carne. Si la carne nos domina, le comprendo por qué no puede perdonar una ofensa. Se lo comprendo porque es difícil perdonar al que nos ofende, pero
el Espíritu nos enseña algo diferente. Si algún afecto entrañable, ¿sabe cuál es el afecto entrañable? Es el amor fraternal que debemos de tener como hermanos en Cristo. El afecto fraternal, y por cierto se dice Filadelfia, ¿verdad? Filos, el amor filos. Como decía mi esposo, tu dolor tiene que ser el mío. Yo no puedo ignorar si algo te pasa a ti y yo me hago como que no sé, ¿verdad? Entonces no podemos ignorar. Si uno se duele, dice que todo el cuerpo se debe doler con el miembro que está dolido. Ese es el amor de Cristo en el cuerpo. También dice si alguna misericordia. ¿Cuántos tenemos misericordia? Ahí va el perdón. Si usted no puede perdonar, le falta misericordia. Si usted es hipercrítico, le falta misericordia. Y esto tengo una persona que nos medimos, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué tenemos esto? Entonces somos hipercríticos. Y buscando la honra, estamos estudiando la honra de unos para con otros. Y yo le decía a mi esposo, mira, es bien difícil honrarnos como iglesia, ¿verdad? Porque siempre estoy viendo los defectos y no las virtudes. ¿Se da cuenta? Y digamos, si yo tengo una regla para mi vida, ¿verdad? Y digamos que yo tengo que hacer determinadas cosas. Piensa en un hábito que usted tiene. Por ejemplo, que usted se lava las manos después de comer. Y usted es hipercrítico. Y habemos unos que no nos lavamos las manos para comer, después de comer, ¿verdad? O para comer. Usted dice, qué cochino, ¿verdad? Y empieza la crítica. ¿Por qué? Porque no vivimos de acuerdo a sus reglas. Y desde ahí comienza todos los diferentes puntos de vista. Uno dice, quítese los zapatos antes de entrar a mi casa. Y dice, ay, tan tufoso que se cree. Pero esas son las reglas de su casa. ¿Sí o no? Dígame si no somos así, que una regla que alguien nos diga, ¿verdad? Que nos quiera imponer o nos quiera decir, no somos humildes de decirle, bueno, esa es su forma y no me quita nada ni me añade nada seguirle la onda, ¿verdad? Si quiere que todos andemos sin zapatos, yo me quito los zapatos. Quiere cuidar su alfombra que le costó bastante, hay que respetar, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay otras personas que no le van a dejar hacer cosas y usted no quiere nada que ver con esas personas. Me he dado cuenta también que hay personas que tienen tantas reglas que cada vez se van quedando solos. Porque no aceptan las diferencias de otros para poderse unir. Y por cierto que yo leí en un carro, dice que cada vez que se expone y conoce más personas, ama más a su perro. En un bumper sticker, yo lo vi en un carro. Imagínense qué tristeza, ¿verdad? Dice que Dios no creó al hombre para que estuviese solo, sino para que fuese un ser social. Entonces, ¿qué nos toca, hermanos? Soportarnos unos a otros y madurar. Eso es todo lo que nos espera. Hay un versículo que a mí me cambió la vida para ver el mundo diferente. Y lo primero que yo les digo, mi papá, antes de casarme con mi esposo, me dijo, ay, hija, no vayas a maltratar a ese hombre. Ustedes conocen a mi esposo, ¿verdad? Y yo le dije, papi, ¿qué me está diciendo? Soy tan mala yo que hasta mi papá me dijo que no maltratara a ese hombre. Y entonces, ay, no, hija, es que tenés un temperamento bien feo. Me dice, yo no quiero que tengas un matriarcado en casa. Te va a hacer sufrir. Te va a hacer sufrir y yo no quiero que tú sufras. Y me quedó marcado, hermanos, para toda la vida. Y yo le dije, papi, le digo yo, usted no conoce a Nelson. Esa es la medicina que yo necesito para ponerme en mi lugar. Y así ha sido, hermano. Así ha sido hasta el día de hoy. Dios sabe la medicina que uno necesita. Y
con mi esposo pues nos hemos entendido de esa forma porque los dos nos dijeron que éramos tiburones porque somos primeros hijos. Siempre el que es primer hijo es tiburón, se quiere comer a los demás. En autoridad, yo soy mayor, respetame, hace esto, pero él no respeta a los hermanos menores. Entonces aquí se casaron dos tiburones, pero un tiburón salió con su autoridad bien puesta, ¿verdad? Y claro, bajo el concepto cristiano, porque como digo, un hombre cuando tiene autoridad no necesita imponerlo. Esa es la diferencia entre un hombre que ha perdido la autoridad y otro hombre que la tiene. El hombre que tiene autoridad no discute, simplemente dice esto va y esto va, por más que la mujer relinche. ¿Verdad? Pero no está exigiendo su gusto, se está poniendo de parte de la palabra de Dios y la vive, que es la otra diferencia. Hay algunos que quieren imponer su voluntad, pero no viven lo que quieren imponer. Entonces ellos mismos se desautorizan para poder imponer esa autoridad en casa. Amén. Entonces hay que ser sabios, ¿verdad? Mateo 11:29 es el versículo que yo les quiero compartir, que a mí me cambió la vida. 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo, hermanos, son, ¿verdad? Dos bestias, ¿verdad? Que llevan ese yugo, pero mi esposo me explicaba que el buey más viejo es el que ya puede entrenar al más joven. Y aquí Cristo está usando este ejemplo de ponerse en el yugo con él. Y hay veces que nosotros nos resistimos, señores, que esto duele, señores, que esto, pero ahí está el yugo con Cristo, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esto es lo que me encanta de Jesús. Él se pone como ejemplo para seguirlo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y con respecto a la mansedumbre, yo les quiero compartir a ustedes unas fotos, porque el diccionario a veces no permite que nosotros veamos esto. Pero la mansedumbre, mire esa belleza de caballos, ¿verdad? En Delaware hay una isla donde hay caballos salvajes, y los caballos salvajes andan sin rienda, andan felices. Ahí está solo, sin límites y sin nada que lo detenga, ¿verdad? Pero viene uno y los cowboys o los vaqueros son los que hacen eso, ¿verdad? Agarran el lazo, vigilan al caballo que quieren agarrar y lo cazan. Entonces, cuando lo cazan, ya le ponen límites. Pero mire que el que lo está domando no le pone lazo todavía, sino que se está ganando la confianza del caballo para mientras lo conoce. Cuando el caballo ya se deja acercar, es porque ya el vaquero se ganó la confianza de ese caballo. Después de eso, viene y le pone la brida, que es ese cuero que cubre la cabeza del caballo. Y esa brida es la que lo lleva ahí, pero mire, este caballo, aún con la brida, todavía da patadas. Pero viene otra vez y para entrenarlo le pone un ramal. Ese lazo que tiene ahí el vaquero, usted ve que tiene dos cosas. Tiene un látigo y tiene el ramal para guiarlo y enseñarle una rutina al que el caballo salvaje no estaba acostumbrado, y hay que someterlo. Pero después de eso ya empiezan a ponerle la silla para decirle, ok, te sacamos de allá con un propósito y es para que sirvas, y le ponen la silla. Cuando ya el vaquero lo puede montar, es porque amansó al caballo. Ese ya es un caballo manso. Ahora trasladémoslo a nosotros con la mansedumbre.
¿De dónde nos sacó Dios? Del mundo. Del Salvador, de Guatemala, de Honduras, de todas las naciones que estamos aquí representadas, ¿verdad? El Señor nos sacó de allá donde andábamos. ¿Tenía límites usted cuando andaba fuera de Dios? No, usted hacía lo que quería. Mucho menos. Empezamos con nuestros papás. ¿Cuánto les hicimos caso a nuestros papás? Dígame. Según nuestros papás, nosotros les obedecíamos, pero de escondidas sabe Dios lo que usted anda y yo andábamos haciendo. Hablo por mí, ¿verdad? Algunos fueron buenos niños y niñas. Les felicito si usted fue uno de ellos. Y si fue obediente, ¿verdad? Todos sí, papá, sí, mamá. Pero la mayoría aguantamos palo, hermanos, porque no obedecíamos. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que a medida que nosotros fuimos conociendo a Cristo, nos dimos cuenta que hay un límite que Dios nos ha puesto y está aquí en la palabra. Lo que está aquí es un pacto. Dios nos da beneficios, nos da bendiciones, nos ha dado promesas, pero a esas bendiciones y promesas hay responsabilidades. O sea que Dios es un Padre bueno. ¿Por qué? Porque si no nos pone límites, ¿cómo yo voy a saber qué es lo que agrada a Dios? Señor, yo no sé ni cómo complacerte. Señor, yo no sé qué hacer. ¿Lee la Biblia? Yo me pregunto. Si nosotros no sabemos cómo agradar a Dios, el primer paso que nosotros debemos de hacer es agarrar la Biblia para saber cómo agradarlo. Es ir a discipulado para aprender a agradar al Señor. Y luego, ¿verdad? Hay algo bien interesante en cómo el Espíritu Santo nos agarró. Dice, con lazos de amor me atrajiste a ti, dice la Biblia, ¿verdad? ¿A cuántos nos atrajo con lazos de amor Dios? ¿Eh? Nos echó el lazo. Señor, a tu espíritu yo no me puedo resistir. En el momento primordial, tú me hiciste el llamado y yo dije, yo quiero recibir a Cristo. Algunos me cuentan que ni se dieron cuenta cuando llegaron al altar, cuando Dios los empezó a llamar. Pero hay momentos en que usted y yo hemos relinchado, ¿sí o no? Pero Dios nos ha tenido que amansar con látigo. Nos ha tenido que poner el lazo y no nos suelta. No nos suelta. Y sigue trabajando con nosotros, ¿verdad? Pero hermanos, cuando ya no nos dejamos dirigir por la carne, sino por el Espíritu, es porque tú ya eres manso de espíritu y el Espíritu Santo te puede dirigir para allá y para acá y tú obedeces. Pero hay algunos que el Salmo 32:9 les va a hacer sentido. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles rienda y freno. No seas tú como ellos. ¿A cuántos Dios nos ha puesto freno? Hermanos, el freno del que se le pone al caballo causa dolor. Causa dolor. O sea, una cosa es la brida, ¿verdad? Lo que se le pone, pero otra cosa es el freno. Cuando el caballo no quiere obedecer, imagínese un caballo desbocado que no quiere parar. Lo primero que le ponen es el dolor que le causa ese freno en los dientes y en todo para que se detenga. Si no, se va a ir a desbocar. ¿Ahora sí entendió lo que es mansedumbre? ¿Vamos a seguir dando patadas? ¿O vamos a permitir el freno de Dios? Porque aquí no es nadie que te lo pone, es el mismo Dios. Y para ejemplo, yo lo voy a llevar al libro de Daniel, eso lo busca en su Biblia. Y había el rey Nabucodonosor. Este hombre fue muy famoso por ser rey de Babilonia y a este hombre se le tuvo que poner freno porque se creyó mucho cuando ya Dios lo había prosperado. Y el libro de Daniel
Si usted ve el capítulo 4, dice la locura de Nabucodonosor. Yo no le voy a leer todo el capítulo, pero en el versículo 28 de Daniel 4 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Empezó el rey a inflarse por todos sus logros. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, esos 7 tiempos son 7 años, ¿ok? Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado dentro de los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, ahí vaya la humillación. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora vea la conclusión después de esa prueba de Nabucodonosor, el 37. Ahora, yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. No lo hace el hombre, lo hace Dios. ¿Y sabes por qué lo hace? Por amor. Por amor simplemente. ¿Verdad? Muchos tenemos que pasar por pruebas, se nos tiene que poner el freno para decir, Señor, ya la agarré, ¿verdad? Ya te entendí. Pero, hermanos, Dios nos quiere evitar el dolor, pero si el dolor es necesario para salvarnos, Él lo va a hacer. Y yo te digo, es más fácil llegar con todos los dientes que llegar cholco. Pero si llegar cholco te va a salvar la vida, es bueno que venga cholco también. Sin dientes, ¿verdad? A eso le decimos cholco nosotros. Sin dientes. Traducción. ¿Verdad? Yo digo, muchos han llegado sin brazo al Señor. He oído testimonios que hasta que perdió el brazo se dio cuenta que Dios andaba detrás de él. Y dice, ahora yo predico el evangelio, decía un hombre que yo oí testificar, porque Dios me enseñó y me dejó por misericordia la vida para que haga su voluntad, pero ya sin un brazo. ¿Qué necesitamos perder nosotros para escuchar a Dios? Es bien interesante cómo Dios nos enseña dentro de todo lo que Dios quiere hacer. Yo les quiero llevar a otro ejemplo también. Y esto ya tiene que ver con discípulos, ¿verdad? En Marcos 9, 33 al 37 también es otro ejemplo que yo los quiero llevar. Y aquí los discípulos andaban peleando para ver quién era el mayor, quién es el que tenía mayor posición, quién es el que tenía que sobresalir entre todos. Y dice el 33 de Marcos 9,
Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Según los discípulos, Jesús no los estaba escuchando, pero les empezó a sacar qué era lo que estaban disputando mientras caminaban. Mas ellos callaron. Como nada, Señor, ¿verdad? No le dijeron nada. Porque en el camino, dice, habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, yo pensé que esto se había acabado, pero si usted se va al capítulo 10, versículo 35, dos siguieron insistiendo querer sobresalir entre los discípulos. No eran humildes, ¿verdad? Querían una posición. Y Mateo nos dice que ni siquiera se atrevieron a decirle a Jesús, a presentarle a Jesús la petición, sino que mandaron a la mamá. Y la mamá fue la que intercedió por ellos. Imagínense qué niños de mami eran, ¿verdad? O era tan vergonzoso irlo a pedir a ellos que, no, mi mamá es la que desea. Y ahí es donde aparece esto en Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Mire qué bonito Jesús, ¿verdad? ¿Qué quieren? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Entonces ellos dijeron, podemos. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la muerte que iba a tener. Ellos estaban pidiendo ser crucificados uno a la derecha y otro a la izquierda. No sabían lo que pedían. Por eso es que Santiago nos dice que cuando pedimos, pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios intereses. Y gracias a Dios que el Señor nos los concedió porque no sabían lo que estaban pidiendo. ¿Cuántos hemos pedido cosas a Dios que gracias a Dios que el Señor no nos contestó? Yo soy una. Señor, quítame la vida. Cuando estamos en desesperación. Yo le digo, Señor, olvídate, cancelo esa oración, no quiero. Gracias porque no me contestaste cuando te lo pedí. Momentos de desesperación, ¿verdad? Pero Dios es misericordioso y aquí dice que no era de parte de Jesús el dar esa posición que ellos estaban pidiendo. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, dijo Jesús, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse con Jacobo y con Juan. Querían la misma posición. Que aquellos se adelantaron a pedir, por eso se enojaron. ¿Por qué? Porque ya habían discutido esto antes, ¿verdad? Mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos dio el ejemplo, entonces tenemos que aprender de él. Ahora en Santiago 4, del 6 al 10, vuelve Santiago. Y dice, en realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Obedezcan a Dios. Esta actitud es importante, la obediencia. Obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo
y Él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Esto ya nos lleva al arrepentimiento. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Primera de Pedro 5 del 6 al 11. Es otro pasaje que nos habla de la humildad. Yo no le pongo argumento o muchas más palabras, hermanos, porque la palabra de Dios es clara. Si la palabra de Dios no nos convence, no hay quien lo vaya a convencer. Pero la palabra de Dios dice, también tengo algo que decirles a los jóvenes. ¿Ustedes saben quiénes son los jóvenes? Son aquellos que apenas acaban de entrar al evangelio y hay que soportarles todas sus groserías y todas sus niñerías porque es normal en el proceso. Esos son los niños espirituales, nosotros los reconocemos. Pero cuando una persona pasa de niño a adolescente como cristiano, quiere saber más que los papás y quiere empezar a mandar y a imponer su voluntad. Ahí todos debemos de tener cuidado en el crecimiento espiritual que estamos teniendo. Porque nunca una persona deja de aprender como para seguir aprendiendo, como para respetar autoridad. Entonces sigue Pedro, ¿verdad? Acepten la autoridad, dice en 1 de Pedro 5, del 6 al 11. También tengo algo que decirles a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes. Vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros, porque Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firme la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Eso ya es madurez. Él tiene todo el poder para siempre. Así sea. Y en la Reina Valera, 1 de Pedro 5:5, dice, revestidos de humildad. Y cuando yo estudiaba esta palabra en el griego, hermanos, para servir a Dios y para vivir conforme a lo que Dios quiere, revestirse es esto, ponerse un delantal. ¿Quiénes se ponen un delantal? Algunos creen esto como rebajarse mucho. En nuestros países, con desdén decimos, tengo sirvienta. Porque el que dice que tiene sirvienta es porque se cree que tiene dinero. Pero la Biblia me enseña que el mayor no es el que se sienta a la mesa para ser servido, sino el que se pone el delantal para servir. Y ahí vamos con la humildad. Si le gusta el delantal, le dije a Gladys que le iba a hacer la promoción. Hable con Gladys. Pero revestirse, hermanos, no es solamente ser salvo, tener dones. Es que cuando le servimos a los demás, tenemos que recordar que ese servicio tiene que ir con humildad. Y el que se crea mayor que todos es el que tiene que servir a todos, no para ser servido. Si un pastor quiere ser servido, hermanos, tiene el corazón incorrecto. Porque los pastores, Dios nos ha dado una función, una responsabilidad.
Pero es triste cuando un pastor abusa de su autoridad para ser servido y servirse de la iglesia. Dios tiene que llenar a todos los pastores y a todos los que tenemos posición de autoridad a revestirnos de humildad. No es cuánto tú sabes, es cuánto lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida para agradarlo a Él. Por esa razón, Pedro dice, resiste a Satanás. La carne quiere llevarme a la soberbia, pero yo me resisto por el poder que Dios ha puesto en mí. Me resisto a ir al terreno donde el diablo quiere. Me resisto a ir a donde el deseo de la carne quiere. ¿Por qué? Porque es Cristo quien vive en mí y es el Espíritu Santo quien me gobierna. ¿Vamos a cometer errores? Sí, vamos a cometer errores. Pero ahí va el amor que cubre multitud de faltas. Aprendamos a perdonar, ¿verdad? El Salmo 138, del 6 al 8, es el último versículo que yo les quiero dejar. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y yo quiero que se lleve esto. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Señor, no me dejes, sigue trabajando. Termina la obra conmigo, Señor. Si hay que pasar dolor, Señor, trabaja conmigo. Yo me rindo. Y si tengo una falta, Señor, yo me arrepiento, yo pido perdón. ¿Cuántos cuando se equivocan tienen la suficiente humildad para ir a pedir perdón y reconocer que se equivocaron? Dios quiere hacer algo diferente con nosotros, congregación. Algo diferente. La iglesia no es para ver quién es mayor, como lo dijeron los discípulos. Aquí todos venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabe cuál es el título más grande que usó Jesús? Siervo de siervos. Todos los discípulos en las cartas dice siervo del Señor Jesucristo. Siervo del Señor Jesucristo. ¿Eran apóstoles? ¿Eran profetas? Sí. Pero hermanos, eso es el trabajo que hacemos. Pero para hacer ese trabajo, antes de eso, somos siervos del Señor Jesucristo. Póngase de pie. Yo te hago un llamado en este día. Si tu corazón no se ha querido rendir a Cristo, pide del Señor para que te dé humildad y dejes esa soberbia. Pero si tú estás en el plan de Dios y eres soberbio, aún ahí va a trabajar Dios hasta hacerte llegar al propósito por el cual te va a llamar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dios te llama. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un trabajo para ti. Tiene un diseño específico para ti. Ven ahora a Cristo. Y si tú lo recibes ahora, ora conmigo. Señor, en esta hora, Dios mío, yo creo, Padre, que no hay otro Dios. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo ir al Padre si no es por ti. Yo vengo a ti, te recibo como Señor y Salvador. Te invito a que gobiernes mi vida, te invito a mi corazón. Y Padre, confieso todos mis pecados y rindo mi vida a ti. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, que el Señor ponga su Espíritu Santo sobre ti, te dé paz, te dé misericordia y te guíe por los pasos y los pastos que Él ha preparado para ti. Contáctanos si tú aceptaste a Cristo en esta hora. En visionsci.org está nuestra información. Que Dios te bendiga. Congregación, yo no sé quién ha venido acá que necesita de Cristo.